Hola, soy Janet Belém Celestino Maya, alumna del primer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Enlaces Educativos. En este video vamos a poder dar respuesta a algunas preguntas correspondientes a las lecciones de la materia de Historia de la Educación y la Pedagogía. En la pregunta de la lección 1 vamos a identificar algunas características de la educación romana y la manera en que ésta influyó en la concepción de la formación cívica y jurídica en la educación occidental. Tenemos que los romanos ya tenían como base la lectura, la escritura y la aritmética. Ya era importante para ellos el que todos, o si no la gran mayoría de su población, pudieran saber leer y escribir y tener conocimiento de algunas cosas relacionadas con los números. Pero también fueron añadiendo a sus estudios la parte más humanista que buscaba contribuir a una formación más integral de sus ciudadanos. Cabe resaltar que la retórica también era muy importante en su época, la manera en que diseñaban los discursos que de cierta forma influían de esa manera a través de la retórica en el conocimiento y en la transmisión de la información. Por su parte, en cuestión de escuelas, tenían una que era una escuela pública llamada Pérgula. Esta escuela estaba dividida en 3 niveles. En el primer nivel, que era el Ludi, tenían la, el encargo, la encomienda de enseñar a leer y escribir y también incluir algunas cosas de aritmética. Era cuando pasaban al nivel de secundaria, cuando incluían a su formación enseñanzas de literatura en latín y en griego. También anexaban la gramática y la métrica. La métrica es esa escritura rítmica, por ejemplo, los poemas, los versos. Una vez que concluían el nivel de secundaria, podían pasar al superior. En este nivel involucraban un poquito más los estudios humanistas. Era donde les daban medicina, derecho, mecánica, arquitectura, pero también enfocados en el arte. Había clases de danza, de pintura, de escultura y de artesanías. Ahora, dentro de la educación en Roma era muy importante 2 cosas. Su parte cívica y ética, que estaba representada primeramente por la familia. La familia era la responsable de la educación, en la cual el pater familias era la cabeza de familia y el responsable ante el Estado de la educación de su familia. Pero también se regían por algunos principios marcados en las 12 tablas, que era como un códice, como unos lineamientos en los que se basaban su educación principalmente moral. Es en esta unión, en esta intersección de esta última parte, en donde vemos la influencia que tiene en el lado occidental, porque su formación, esa creación del civis romanus, como ellos se llamaban, estaba involucrada en la educación y el derecho. Pero estos, en esencia, tenían esos principios de dignidad, de valor, de firmeza, de espíritu, de costumbres y de disciplina, mismos que impactaron en el occidente. Pasando a la lección 2, tenemos la pregunta sobre la forma en que la reforma protestante y la contrarreforma católica influyeron en la educación en Europa durante el siglo XV y XVI. Hay que recordar que el Renacimiento llegó y trajo con él muchos cambios, sobre todo en las ideas, en las maneras de pensar, en poder decir si estaban o no de acuerdo con algo que les inculcaban sin protestar, sino ya tener la posibilidad de dar su propia opinión o de crear sus propios argumentos. Además, hubo muchos movimientos políticos, sociales, y dentro de los religiosos se encuentran estas reformas. La primera, la protestante, llegó al punto en el que rechazó la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica, pero no es que estuviera en contra de la Iglesia, sino más bien de la forma en cómo venían ellos influenciando a la sociedad y la forma en que ellos estaban trabajando, puesto que ya se estaban enriqueciendo y estaban viendo más por esa parte
que por la parte espiritual, que era lo que se supone que ellos difundían. Entonces es que quieren hacer estos cambios. Uno de los principales precursores de esta reforma fue Lutero. Este buscaba que el Estado se hiciera responsable de la educación para todos, quitándole responsabilidad a la Iglesia, ya que la Iglesia estaba muy involucrada en lo que era la educación. Con estos cambios querían que se hiciera una escuela con igualdad, porque únicamente la sociedad elitista tenía derecho y acceso a ella, los pobres no. Entonces querían que fuera una educación para todos, por lo que tenían que cambiar muchas cosas en los marcos políticos, administrativos y con una enseñanza diferente. Al tener la iglesia el control de la educación, todo lo enfocaba a los principios bíblicos, enseñanza cristiana. Sin embargo, querían que hubiera una educación más eh, determinada para la vida diaria, que conocieran, pues no sé, más de ciencia, más de filosofía, más de algunas, precisamente estudios humanistas. Pero la iglesia, pues no se quedó con las manos cruzadas, no le gustó perder el control de la sociedad y lanza la contrarreforma católica, con tal de mantener a sus católicos fieles al Papa. Esta iglesia sigue considerándose como pieza clave y pretende ella sola hacer algunos cambios a la educación sin involucrar al Estado. Pero para eso ve que la reforma protestante toma gran territorio de la sociedad. Entonces ella lo que implementa es la multiplicación de sus órdenes religiosas para poder expandirse más y de esta forma también expandir su fe. Se empiezan a involucrar más en la educación, preocupados por los jóvenes, por los niños y en abrir escuelas donde no las había. Esa era la forma en que iban a empezar a involucrarse más con la sociedad y atraer más a su fe a las personas. Tratan, de cierta forma, llegar a algunos acuerdos, alguna conciliación con los protestantes, de los cuales generan, por ejemplo, el Concilio de Trento, donde quieren ellos mediar sus ideas, darles un poco más de libertad, pero sin llegar a un liberalismo, seguir controlando de cierta forma qué sí pueden este, dar a conocer a la sociedad y qué no. Ejemplo de ello está el índice de libros prohibidos, en donde hay libros que están prohibidos para los católicos leer, creer en ellos y sobre todo divulgar lo que ahí dicen. Entonces, al involucrarse un poco más en la educación, generan lo que son algún manual de planes y programas con diferentes métodos de la educación católica. Con esto querían dar a conocer que querían cambiar un poco, que querían entender las nuevas necesidades de la sociedad y ellos estaban de acuerdo, pero no querían soltar, digamos, la rienda y la responsabilidad de la educación a un 100% para no perder fieles. Hacen también la Compañía de Jesús, que se encarga, tengo entendido, si no mal recuerdo, a cargo de los jesuitas, de precisamente checar todas esas modificaciones al ámbito educativo, en la estructura, en cuestión de currículums, de métodos de enseñanza, etcétera. Pero también crean la Inquisición, con la que se pretende castigar y pues de una manera dura a los que siguen siendo protestantes y no regresen a la Iglesia Católica con las ideas que ella pretende impartir. Es así como la educación entra en este conflicto de división religiosa. Pasando a la lección 3, tenemos la pregunta de cómo concibieron Marx y Engels la educación dentro de una sociedad socialista y en qué se diferenciaba de la educación promovida por el sistema capitalista. En esta época, la élite seguía teniendo una posición muy privilegiada. A través de la inversión de su capital, seguía creciendo, pero solamente en una parte de la sociedad. Por lo tanto, estaba dividida en la burguesía y en el proletariado. El sistema capitalista lo que planteaba era que a través del crecimiento del capital, cualquier persona, independientemente del origen, podía escalar en esta clase social. Respecto a la educación,
Se puede decir que en el capitalismo estaba basada a esas capacidades y habilidades humanas con el mercado de consumo. Por lo tanto, la sociedad elitista, esta burguesía que tenía más posibilidad económica, tenía el derecho a una mejor educación, pero esta educación era desigual, lo cual promovía el que nunca se acabara la distinción de clases sociales. Por lo tanto, el individuo iba a estar determinado por el papel en el proceso de producción que tuviera. Ante esta tan marcada división de sectores sociales, lo que buscaba el socialismo era crear más conciencia social sobre sus personas. Buscaban que la educación despertara el espíritu crítico y promoviera la reflexión. Tenían algunas bases que para ellos creían muy importantes y que hasta la fecha lo son, como es tener una educación pública que sea gratuita para los niños y que los niños salieran del trabajo de las fábricas, ya que el capitalismo los veía como agentes productivos. Todo esto pretendía que tuviera una formación omnilateral, es decir, una formación integral de todas sus potencialidades, para que así pudieran tener una mejor participación dentro de la sociedad, donde su intelecto estuviera más relacionado con la producción material, con esa participación activa, que con un mercado de consumo. Hay una frase que ejemplifica estas dos posturas, que dice, si caemos todos los de abajo, caemos todos. En esta parábola, los de abajo son el proletariado y los de arriba son los capitalistas. Hasta aquí hemos venido viendo cómo a lo largo de la historia la educación ha tenido grandes cambios y hoy en día hablamos de una educación gratuita, obligatoria, laica, que sea para todos. Pero esto es algo que se venía ya trabajando desde hace siglos y que aún en la actualidad hace falta bastante para lograr que sea en su totalidad el cumplimiento de estos criterios. Espero estas respuestas hayan sido claras. Muchas gracias por su atención.